porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho, con Thaís Peñalver. Un poquitito nada. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Ahora sí, bienvenidos a Buen Provecho. No sin antes recordarles que Radio Caracas Radio es la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Quiero pedirle al señor César González que por favor me suba un poquito el volumen de los audífonos. Gracias. Bueno, hoy es un día, yo pensaba que estos días, después de tantos años de lucha, casi 2 décadas, yo pensaba que no iba a llegar el día en el que en un poder legislativo, porque ya no teníamos poder legislativo desde hacía casi 20 años, cuando muchos de los que ayer, por cierto, cuestionaban la votación en la Asamblea Nacional, coadyuvaron a la destrucción de la democracia y de la Constitución del 61, fueron precursores del desmembramiento de lo que teníamos, porque además actuaban en un congresillo, fueron constituyentistas de un modelo que también violaba la Constitución de 1961, pero que además participaron a lo largo de todos estos años, primero con Hugo Chávez, luego con Nicolás Maduro. Es esa izquierda decimonónica que ha imperado en Venezuela, que no cree en el marco legal nacional ni en el marco legal internacional, que utiliza las leyes a conveniencia, cuando les conviene. Entonces, cuando les conviene, son expertos constitucionalistas y cuando les conviene, son expertos penalistas. De manera que no creen en las leyes por un tema de principios y valores democráticos. Utilizaron en aquella oportunidad las banderas de los derechos humanos y participaron del gobierno y del régimen que ha violado los derechos humanos más que ningún otro régimen, solamente comparado con genocidios y gobiernos atroces. Y ayer tenían el tupé de cuestionar la votación del único poder legítimo que tiene Venezuela en este momento. Yo agradezco que lo hagan. Yo agradezco que 2 diputados de Henry Falcón no hayan ido, para ya calificarlos como que no son miembros de la oposición venezolana, o por lo menos la oposición democrática, porque podría haber una oposición de izquierda, pero identifíquense. Díganle al país, somos de izquierda. De esa izquierda que quiere una Venezuela dependiente, que quiere una Venezuela y que celebra además que congelen los precios a la empresa de las baterías como ocurrió ayer. Díganle al país que ustedes también van a tener misiones sin saber con qué dinero ofrecen eso. Yo celebro que hayan saltado todos ustedes ayer y se los agradezco. Porque entonces los demócratas vamos a estar ubicados en un lugar y ustedes en el lugar que les corresponde. Que ayer se vio la unidad de la oposición. Bueno, yo no quiero verlos a ellos unidos jugando dominó. Yo no quiero verlos a ellos unidos, agarrados de las manos y con un solo pensamiento. Yo los quiero a ellos con unidad de criterios. Y si han logrado tener un criterio ayer, yo espero que sigan teniéndolo y que ese criterio sea que entiendan que Venezuela está secuestrada por un régimen comunista dominado por los Castro desde Cuba y que ante ese enemigo
tenemos que diseñar las estrategias. Esa es la unidad de criterios que yo espero de la oposición a partir de este momento. Y bueno, que Dios los ilumine. Libertad sin adjetivos, con el doctor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Muy buenas tardes, maravillosa audiencia. Es un gusto estar hoy en miércoles de Libertad sin adjetivos junto a mi muy querida Thais Peñalver, dueña y señora de Buen Provecho por Radio Caracas Radio, la casa de la libertad y de las comunicaciones abiertas, francas y democráticas. Y hoy muy honrado y halagado pues por tener una vez más a quien es nuestro amigo de la casa, el profesor Eric del Búfalo. Eric, bienvenido, como siempre, una vez más, directamente. ¿Qué piensas de lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional a la luz de lo que acaba de comentar Thais? Muchas gracias por la invitación, Thais, Daniel. Bienvenido. Bueno, confieso que estoy un poco sorprendido. Yo era un poco escéptico. Yo pensé que le iban a dar largas al asunto, que iban a tratar de evitar el quórum, o sea, que iban a seguir la línea que han tenido desde que fueron electos. Afortunadamente, me sorprendieron para bien y hubo una masiva votación, como debería ser, según lo que había solicitado el legítimo Tribunal Supremo de Justicia en el exterior. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué este cambio por qué este coraje repentino de la Asamblea Nacional? Yo pienso que, como decía Thais, porque hubo primero una unidad de criterio, no una unidad en sí misma. La unidad en sí misma es táctica, no es un criterio, no es un valor. Pero también porque hay dos variables. Creo que la opinión pública presionó mucho, porque la gente ya está muy cansada de este titubeo, de esta tibieza, por ser benévolo, de la Asamblea Nacional, y fue muy dura con esto. Creo que aquí sí se iba ya a perder toda legitimidad. Si los diputados votaban en contra, perdían ya definitivamente toda legitimidad que podían haber tenido. Legitimidad moral. Legitimidad moral y de desempeño. Sí. Pero también creo que hubo presiones externas. Me refiero que creo que, digamos, esta presión internacional también ha calado. Y claro, es muy difícil no tener quórum o no votar cuando tienes a todos los países del mundo libre, del mundo occidental, presionando para que se den los cambios en Venezuela. Entonces, tener la presión interna y tener la presión externa creo que ayudaron mucho a esta decisión de ayer, que yo aplaudo y celebro. Sin embargo, yo me quiero quedar con la segunda parte de tu comentario. Yo estuve leyendo un poco el tema de las redes sociales, que me importa monitorearlas en este tipo de eventos, porque se ha vuelto muy, muy difícil hacer estudios reales de opinión pública. Y de hecho hay sombras de dudas severas sobre muchas de las principales encuestadoras que están en el país, ¿no? Entonces, lo que uno antes tomaba como un insumo, que eran los estudios de opinión pública, ahorita los tiene que ser un poco uno mismo, ¿no? Una de las vertientes que tú estás mencionando muy acertadamente, en mi opinión, tiene que ver con el tema de si tú ves las barbas de tu vecino arder, pones las tuyas en remojo. De alguna manera, uno de los elementos que recorrió las redes sociales ayer es el efecto de las sanciones sobre los funcionarios del régimen, que pudieran ser rebotados a funcionarios que apoyan la continuidad del mismo bajo una supuesta oposición. Por acción o omisión. Por acción o por omisión. ¿Qué piensas tú de eso? Yo pienso que eso, claro, yo creo que eso estaba en la mesa, y creo que eso mucho de eso explica la conducta de ayer. O sea, creo que ya hay un cansancio, o sea, por las declaraciones que ha dado que vienen de la OEA, que vienen de afuera, que vienen del Grupo de Lima. Creo que ya hay un agotamiento de esta tibieza de la oposición. Porque, digamos, uno no puede tener una comunidad internacional unida, perfectamente alineada a un criterio, y tener adentro al principal interesado en eso, que es la oposición, con una situación ambigua, pues, ¿no? Creo que eso es esencial, y creo que la geopolítica también ha modificado mucho la política interna venezolana. Sí, yo creo más en la presión internacional que en la presión social de las redes sociales ayer. Totalmente. Aquí, porque
aun cuando sí hubo una presión social, sí hubo una presión en las redes sociales, no podemos olvidar que aquí les costó mucho a la oposición política llamar las cosas por su nombre desde hace mucho tiempo, aun cuando venían desmontándose los poderes públicos del Estado, aun cuando se había saltado, le habían dicho manos arriba a un poder judicial, y ellos no dijeron nada. Hay registros, una sola voz se levantó. Exacto. El día en el que Hugo Chávez Frías entró a inaugurar el año judicial y lo recibieron cantando aquella frase lamentable que le dio una puñalada a la justicia en Venezuela, solamente a Asdrúbal Aguiar. Y miren que yo soy un ratón que investiga todo antes de decir las cosas. Solamente él escribió un artículo en esa oportunidad anunciando lo que venía. A pesar de todas esas cosas, a pesar de haber estado también en la asamblea, una asamblea donde eran minoría, pero no se hacían respetar, entendiendo que las minorías en el mundo civilizado, en el mundo democrático, son sagradas básicamente por eso, porque son minorías. A pesar de toda aquella persecución política e ideológica sistemática que comenzó incluso desde que el propio Hugo Chávez llegó al poder, a pesar de eso no se atrevían a decir que esto era una dictadura, una tiranía, una autocracia, lo que como quieran llamarla, pero que definitivamente no era una democracia ya. Cuando comienzan a llamarlos desde fuera, eso es una dictadura, entonces tímidamente ellos asumen que es una dictadura. Creo que lo mismo ocurrió ayer. Y sobre todo porque no tienen que actuar en consecuencia. Porque el 23 de octubre del 2016 decretaron el rompimiento del hilo constitucional por vía de un acuerdo. Un acuerdo de la Asamblea Nacional con esa mayoría parlamentaria se escribe con A mayúscula, porque tiene fuerza y rango de ley. Con ese acuerdo tenían que actuar en consecuencia. No lo hicieron. Luego declararon la ausencia del cargo del presidente de la República. Inmediatamente tenían, después de ese acuerdo, que actuar en consecuencia. Y la Constitución lo establece. No importa que Nicolás Maduro no haga caso de eso, pero tú tienes que seguir los pasos subsiguientes y no lo siguieron. No eligieron, como lo habían prometido, los primeros 100 días. Bueno, el número de los 100 días se los puse yo, porque estaba muy esperanzada, esperaba que ellos lo hicieran. No eligieron ni a los nuevos magistrados del TSJ por vía de una ley, ni a los rectores del CNE. Yo creo que lo de ayer fue presión internacional. Sí, totalmente. ¿Y por qué no tienen que actuar en consecuencia? Solamente remitir un oficio al TSJ. Creo que ya tenemos que ir al corte y ya regresamos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les habla María Teresa Belandria. Venezuela y el mundo es un nuevo espacio en RCR 750M. Junto a Thaís Peñalver analizaremos lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. La globalización, las fronteras, la economía, el petróleo, todo aquello que ocurriendo fuera de nuestro país tiene un impacto no solamente en la política internacional, sino en la política interna. Los invitamos a escucharnos todos los jueves entre las 12:15 y la 1 de la tarde por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Fíjate, Eric, tú querías arrancar. Bueno, por cierto, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros de regreso. Buen provecho. La verdad que son muchas ideas y disculpen si... pero tenemos que ser honestos con nuestra audiencia. La conversación antes de entrar al programa con David Morán allá afuera y con Luis Trincado, que viene luego de nosotros, deberíamos tener cámaras. Le voy a decir a Gementaria que tengan cámaras, porque afuera, los encuentros cuando no está, unos se están yendo y otros estamos entrando, y lo que se habla allí es maravilloso. Yo creo que deberíamos editarlo en algún momento. No, tal cual. Eric, fíjate, pareciera que nosotros tenemos una especie de dualidad entre la ética utilitarista y la ética trascendente del deber ser de las instituciones venezolanas.
uno se hubiera esperado de la Asamblea Nacional una ética que fue la que dijo Thaís, que es la conducta, el comportamiento esperado, siendo ellos el poder público que son y teniendo las funciones que tienen. Que independientemente de que otras organizaciones o instituciones públicas bloqueen la función de la Asamblea Nacional, lo que tú esperas como ciudadano y lo que tú esperas como demócrata es que la Asamblea Nacional cumpla los pasos y las cosas que tiene que hacer independientemente de todo lo demás. Esa ética es la esperada, es el comportamiento esperado y es esa ética que nosotros entendemos como la ética kantiano trascendente del deber ser. En contracara, vemos ayer que la Asamblea Nacional hizo lo que tenía que hacer, pero por razones eminentemente utilitaristas. Entonces, la pregunta es, ¿lo de ayer se tiene que tomar como un renacimiento de la institucionalidad o como el aprovechamiento de una oportunidad? Por eso es que yo decía, aunque yo estoy de acuerdo con Thaís, que digamos casi todo el peso lo tiene la presión internacional para que se haya dado esa decisión. La presión de las redes, la opinión pública, lo que antes se llamaba la opinión pública, es importantísimo. Porque, digamos, el ciudadano no solo tiene que esperar, tiene que exigir, tiene que demandar, tiene incluso que amenazar. Tiene que condenar cuando vigilar. Cuando hacen cosas que pero no ahora que estamos en dictadura, no mañana cuando tengamos democracia. Todo el tiempo. Entonces, digamos, y esa función de ontológica del deber ser, esa ética del deber ser, está también en manos del ciudadano. Por eso había que presionar a la Asamblea Nacional para ayudar a la comunidad internacional con esa presión. Entonces, era una especie de pinza, ¿no? Por eso que yo pienso que la Asamblea cayó en eso, porque la presión exterior era muy fuerte y adentro también no había una, ¿y tú qué propones? Un cheque en blanco. No, había una exigencia. Entonces, por supuesto que ayer fue por oportunismo. Pero entonces no llamaría utilitarismo, fue por oportunismo. Oportunismo, pero eso bueno, voy. Pero eso significa simplemente que no hay que bajar la guardia. Pero entonces ahí va mi pregunta, la próxima pregunta. ¿Qué tiene que ver con las expectativas del venezolano frente a lo que ocurrió ayer? ¿Qué cabe esperar de lo que ocurrió ayer? Porque todos sabemos que eso, bueno, todos sabemos no, pero uno puede pensar que lo que ocurrió ayer tuvo una ética, como fue más oportunista, puede tener un resultado mucho más simbólico que jurídico, legal, real. Pero podríamos pensar lo contrario. ¿Qué piensas tú? Bueno, fíjate, hay una gran ventaja, también la señaló Thaís, que la Asamblea ya no tiene que hacer mayor cosa, ya le toca al TCJ, ¿no? Llevar a cabo el juicio. ¿Pero cuál TCJ? El TCJ legítimo. Ahora, ahí depende de ellos y depende también de las fuerzas externas, hasta qué punto están dispuestos a apoyar la institucionalidad venezolana. Ok, entonces la siguiente pregunta... La legítima. Sí, termina siendo la obvia, el estamento militar. ¿Cómo lee el estamento militar lo que ocurrió ayer? Y ustedes son mucho más expertos que yo en eso. Está ahí Eso fue una maldad ayer, pero bueno... ¿Cómo debería leerlo? Puedo decir yo. ¿Cómo debería leerlo? No sé cómo lo lee, pero ¿cómo debería leer esto? Debería leerlo con mucha atención, porque a partir de ayer ellos ya no solamente ya dejan de lavarse las manos y ya pasan a apoyar directamente o ser explícitamente quienes apoyan la institucionalidad espuria de la tiranía de Maduro. Entonces, ellos están en un aprieto, porque ellos, pueden ser susceptibles ya de ser acusados de no reconocer a los poderes legítimamente constituidos. No reconocer los poderes legítimamente constituidos por una fuerza militar es un golpe de Estado de verdad. O sea, es estar al margen de la ley. Sí. Y eso los pone a ellos en un apremio. Sí, los ubica. El apremio se llama estar en situación de estar cometiendo un delito. Ellos están ahorita cometiendo un delito. ¿Qué debió haber ocurrido ayer? Eso tienen que saberlo todos los venezolanos, no los abogados, no los politólogos, no los políticos, no los estudiantes de Derecho ni las escuelas de Derecho. Ayer tenía que en la tarde haberse separado del cargo el presidente de la República, es así como funciona. Y la Fuerza Armada debió haberle, porque se toman medidas cautelares, debió haberle solicitado y acompañado a otro lugar. Eso debió haber ocurrido. Quienes no acataron o no lo hicieron quedan en este momento en una situación de muy clara definición jurídica ante la ley. Entonces me toca a mí, Thaís, preguntarte, en una perspectiva histórica, a ti, que escribiste el libro que escribiste,
y que de alguna manera viste los hechos cuando ocurrió algo muy similar con el expresidente Carlos Andrés Pérez. ¿Cómo actuó el ámbito militar? Tú estabas haciendo tu investigación en ese momento, tu libro, de la conspiración de los 12 golpes. ¿Cómo reaccionó el estamento militar en ese momento y cómo reaccionó ahorita a la luz, digamos, del devenir histórico de cómo se comportan los militares? Aquellas Fuerzas Armadas en plural, porque eran Fuerzas Armadas en plural, definidas así por la democracia porque eran varios componentes al servicio de Venezuela, actuaron conforme a cómo lo exige la Constitución. Cumplieron con su deber. ¿Cómo actuó la Fuerza Armada en singular, diseñada por la Constitución de 1999, ergo por Hugo Chávez Frías? Bueno, como este modelo, que no es un modelo democrático, se le están diciendo al mundo muchas cosas. El problema no solamente que entre en una situación jurídica que no los favorece, no los va a favorecer porque es que la justicia viene avanzando y cuando llega y va a ser implacable. Justicia, que no es lo que utilizan ellos aquí son verdugos, pues no actuó conforme a lo que le obliga o manda, porque eso es un mandato, la Constitución. Entonces quedan en entredicho en este momento. Su situación es muy precaria, aun cuando tengan el poder absoluto en este momento, cuando tengan las armas absolutas en este momento, su situación jurídica es precaria y cuando ellos creen que nos hacen daño a nosotros, lo que realmente hacen es abultar los folios de los expedientes que tienen en el exterior, en la Corte Penal Internacional, en la OEA y en la ONU. Claro que nos hacen daño a nosotros, pero son ellos quienes están instruyendo sus propios expedientes para el día de mañana. Entonces yo voy contigo, Eric. Vamos de facto. Eso claro. Es un poco lo que quiero ir. Vamos a ver esto desde el punto de vista más global y no solamente territorial. Resulta que nosotros tenemos una ONU y un Consejo de Seguridad claramente sesgados hacia la izquierda, donde obviamente y con sus razones, bueno, tomaron una posición con respecto a lo ocurrido tanto recientemente en Siria como a lo largo del tiempo en otros países. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que va a hacer la ONU y qué es lo que va a hacer el Consejo de Seguridad habida cuenta de lo que ustedes están diciendo, de que hay una ausencia absoluta de institucionalidad democrática en un país que además conforma parte de un eje realmente peligroso, que es el eje iraní, chino, ruso, cubano? O sea, ¿cómo se lee lo que ocurrió ayer desde el punto de vista geopolítico en tu opinión? Ahí está la clave. Yo no esperaría mucho de la burocracia internacional, de las instituciones. Esperaría más de los poderes reales, de las potencias reales. Porque hay una especie de guerra fría que pasa por Venezuela. Venezuela está viviendo una guerra fría. Y efectivamente, ahorita Venezuela está capturada por ese eje sino-ruso-iraní, para resumirlo, administrado por los cubanos, además ni siquiera administrado por nosotros. Y hay un bloque occidental, que es casi todo el hemisferio americano, más la Europa Atlántica, digamos, que está peleando por liberar a Venezuela de ese eje. Y entonces, dentro de esa guerra fría, yo esperaría la victoria del eje occidental. Pero no por la burocracia internacional, no por la ONU, etcétera, sino por presiones reales. Sin embargo, no sé, me genera una duda lo siguiente. Cuando nosotros hablamos, digamos, de las potencias occidentales, muchas veces nosotros solíamos poner a la Federación Rusa un poco del lado de nosotros, porque de alguna manera fueron parte de los ganadores, para bien o para mal, de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta tensión reciente entre Estados Unidos y Rusia me hace repensar, y unas elecciones que vienen ya adelantadas 1 año y medio en el Imperio Turco. O sea, tengo que hablar del tema internacional, porque nosotros dejamos de ser un país benévolo y neutral a ser un país calificado como malévolo y como satélite de ciertos intereses. ¿Hacia dónde va esto? Por eso te digo, hay un conflicto global y Venezuela es un territorio de ese conflicto global. Y entonces yo aquí sí quiero ser muy serio. O sea, si no se soluciona pronto esto, o sea, eventualmente en los próximos meses esto puede generar situaciones terribles que nada más se den en el Medio Oriente. Es decir, porque
digamos, si las garras, digamos, rusas y chinas, e iraníes, administradas por los cubanos, se mantienen a toda costa, Venezuela se va a degradar más de lo que ya está degradada y ahí podemos estar en escenarios muy distintos, incluso de absoluta somalización del país. Bueno, justamente hacia eso voy, Thais, por favor, interrúmpeme cuando quieras preguntar porque estoy muy entusiasmado con el tema. ¿Y cómo te voy a interrumpir si estás entusiasmado? Tengo la contracara de esta preocupación que es política, es la económica. Hay estudios que vaticinan inflaciones desde el 16.000% hasta una bastante más reciente que estuvimos corriendo en estos días, que va desde, o sea, dependiendo de las variables, que va desde 38.000% hasta más de 6 cifras. Sí. O sea, que excede los cientos de miles %, lo cual, por supuesto, me hace recordar la Hungría de 1946, Bolivia, los países que han pasado por hiperinflación. En todo caso, revivir, porque lo revivir, viviste, claro. Exacto, revivir. Mi pregunta es, el ciudadano común que antes podía, con el producto de su trabajo, de su esfuerzo, comprar comida, comprarse una nevera, a crédito comprarse un pequeño carro, con un crédito mucho mayor comprarse quizás una pequeña, humilde vivienda a partir, digamos, de su esfuerzo y de su trabajo. Llegamos a una realidad donde comprar carne en una familia, 1 kilo de carne, cuesta más que, digamos, la base salarial que ellos tienen como un ingreso, digamos, los salarios mínimos, digamos, por la subida de los precios. En todo esto es maravilloso, interesante verlo, muy preocupante desde el punto de vista del contexto geopolítico, pero desde el punto de vista del contexto microeconómico personal. Entonces, que el venezolano está absolutamente secuestrado y condenado. Sí, y te voy a decir algo más grave. No hay que esperar nada de la economía para que ella mecánicamente desmonte a un tipo de régimen como este. Al contrario, que un régimen como este prefiere una economía así que desbaste absolutamente a la población y la diezme y la humille, la haga sumisa y a los que no, a los díscolos, los bote de sus fronteras. Y por eso que más bien estimula este sistema. Cuando no haría falta, podría controlarlo. Entonces, no hay que esperar nada por la economía. O sea, la economía sola no va a tumbar la tiranía. Es una salida ética y política. O sea, somos los ciudadanos y la ayuda internacional. Pero te digo todo esto porque hay mucha gente, o muchas hipótesis de muchos partidos políticos, muy canallamente, además se anotaron en la hipótesis de que la economía iba a acabar con Maduro. Así es. Y dejaron que el país se devastara también. Apostaron a eso. Apostaron a eso, pero es una apuesta muy criminal. Ellos estaban ahí como políticos no para apostar a eso, están ahí para luchar ahora, porque esto no pasara. ¿Cómo podemos a estas alturas? Porque podemos entender a los economistas, aun cuando la economía va de la mano de la política. Podemos no solamente entenderlo, sino vamos a no culparlos. Pero los políticos no han entendido a estas alturas que el problema no es económico, que el problema es político, que el modelo implementado necesita a los venezolanos pidiendo alimentos, necesita a los venezolanos muriendo por falta de medicinas, necesita este nivel de desnutrición que tenemos en este momento. Todo eso viene por políticas. Pero claro, la política fue arrasar con los... Es muy difícil, si lo puedo hacer yo, que no soy político y no tengo que rendirle cuentas ni a mis representados, ni a mis electores, ni a nadie, pero yo lo hago y saco cuentas y no me gustan los números, pero veo los porcentajes de los medios de producción que fueron arrasados, las empresas que fueron expropiadas y destruidas intencionalmente. ¿Cómo es que todavía les decían hace poco un político prominente de la oposición, cambien por favor el modelo económico? Modifiquen las cosas económicas porque eso no funciona? O sea, ¿cómo es posible que todavía no se atrevan a decir que al país, además decírselo al país, a los pocos que los pueden escuchar, los necesitan así como están en este momento, pidiendo que Hidrocapital les lleve un tobo de agua, pidiendo que en el JM de Los Ríos atiendan a los niños que están muriendo de cáncer, cuando este país recibió en los casi 20 años de la dictadura de Hugo Chávez y de Maduro más dinero que los 40 años que vivimos en democracia. ¿Es justificable eso? No, y eso es lo que esta situación económica está por una visión política, no por un problema económico en sí mismo. Un corolario antes de irnos al corte. En Hungría, los primeros meses después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía Stalin y Churchill y Eisenhower se están repartiendo el mundo,
no se sabía muy bien cómo abordar, por ejemplo, el caso de Hungría en particular. Entonces, vino la orden de hacer un conjunto de medidas económicas que supuestamente eran muy malas, eran terribles, que generó la peor hiperinflación en toda la historia de la humanidad, pero que tuvo un final totalmente de guillotina. Cuando se cambia la moneda del penge, que fue la moneda que sufrió la hiperinflación, por el forint, lo hizo debajo de la bota militar soviética. Fue la excusa perfecta para eliminar por completo cualquier atisbo de libertad que había surgido un poco la esperanza en esos primeros meses después de la guerra. Fue por la hiperinflación. Ese es mi temor. Que la Unión Soviética dio la bota con todo su peso y toda su fuerza a Hungría, y gracias a eso al resto de los países satélites. Y con esto... Y llegó el control social, ¿no? Total y absoluto. Absoluto. Que se parece mucho a esto. Así es. ¿Y pero de dónde viene esto? Esto no viene de Cuba. Es lo mismo. Entonces, vamos a una pausa antes de que nos ofusquemos. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son Más Frescas. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Miedo de consultar a un urólogo. Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos, queridos amigos, en Buen Provecho. Estamos conversando con Eric del Búfalo y siempre nos piden que lo traigamos. Es más, hubo una confusión hace unas semanas que pensaron que iba a estar siempre fijo aquí con nosotros los miércoles, pero la gente de Aquí se habla libertad se puso molesta, dijo que no podíamos secuestrarlo. Así que bueno, nos lo turnamos unos y otros. Daniel Barnay se molestó mucho también por eso. Queremos saludar a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv, quienes están con nosotros por Periscope desde que comenzó el programa en tiempo real, por Facebook Live, porque allí están conectados y luego me hacen saber todas sus opiniones del programa. Tenemos una llamada en línea. Comenzaron nuestras llamadas para que ustedes participen y le hagan las preguntas pertinentes a nuestro invitado de hoy. Alonso Becerra, desde el Valle. Buenas tardes, buen provecho. Excelente análisis y posición de cada uno respecto a la situación. Ciertamente, cuando el pueblo de Venezuela va a madurar, a tomar conciencia de que todo el problema, aunque es económico, lo que nos está atacando al bolsillo y a los problemas de las enfermedades, la escasez, ya pasó por la solución política. ¿Qué más tenemos que esperar como pueblo que pueda pasar en este país? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo quisiera leer acá un comentario. ¿Qué opinan? Lo que dice un abogado constitucionalista que no objeta enjuiciamiento a Maduro por corrupción, sino que el TSJ legítimo en el exterior no fue a sala plena su decisión a la AN, sino parcial, porque la AN solo escogió a 16 miembros y no a 32 como debió hacer, y con suplentes llegó a 20. Por eso no sería decisión legítima, presuntamente anticonstitucional, nos dice el señor José Blanco. A mí me encanta que vayamos a este debate, Eric y Daniel, y sobre todo con nuestra audiencia, porque yo vengo repitiendo aquí desde hace meses que Venezuela está desmantelada institucionalmente. Así es, correcto. Aquí no queda una sola institución ni un solo poder público en pie. Ellos asaltaron los poderes como se asaltan los bancos, como se asalta un centro comercial, como asaltaron DACA, como han asaltado. Ha sido un saqueo. Aquí hay un Tribunal Supremo de Justicia que fue designado conforme a la Constitución por la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo que tiene Venezuela. Nosotros estamos en serio discutiendo la legitimidad de ese Tribunal Supremo de Justicia cuyos magistrados tuvieron que salir corriendo. En serio. Porque es que si aquí hay un venezolano que se haga llamar demócrata, que se considere ciudadano, está en este momento poniendo en tela de juicio la legitimidad de ese TSJ tal y como está constituido, pues entonces aquí quienes piensan así se merecen, no digo 20 años más de Maduro, sino el séquito, que es tan temible como el mismo. A mí lo que me asombra es disculpa la palabra, es No, el leguleyismo para ciertas cosas que no cabe, que están bien hechas según los procedimientos. Entonces los principios, ahora sí, pero los principios mientras los destruyan no. No critican al falso fiscal que está nombrado por una falsa Asamblea Nacional Constituyente. Y te tengo que interrumpir, que antes era el defensor del puesto, del pueblo. Exactamente. Entonces, de defensor del pueblo pasaste fiscal, o sea, de defensor a acusador del mismo sujeto. Todo entre comillas. Ok. Continúa. Entonces, bueno, digamos, hay una especie de ficción institucional en Venezuela que es muy peligrosa, porque no es la falta nada más de institucionalidad, es que hay una ficcionalidad de que hay instituciones que no lo son, que son lo contrario, que son la Asamblea Nacional Constituyente, todo entre comillas, que son el fiscal, que son el falso tribunal, etcétera, nombrado ilegalmente, ilegítimamente. Entonces somos complacientes con algunas cosas, fuimos complacientes con esto. Sí, entonces no somos completamente demócratas o no estamos preparados para la democracia. Hay mucha ignorancia, Thais, okay. La verdad. Vamos a una llamada. De la elección, es el mismo criterio de la falsa elección. Estoy de acuerdo contigo. Tenemos una llamada. Juan Mendoza desde Los Teques. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mira, el ladrón de banco es más decente que estos señores, porque el ladrón de banco se mete, roba y sale, y no destroza. Estos destrozaron a Venezuela, se llevaron todo. Bueno, y aquí la gente, también nosotros como venezolanos, tenemos que abrir los ojos, porque en los hospitales había protesta ayer, y ninguno salió a decir, bueno, vamos a unirnos, porque yo también me enfermo, mis hijos también se enferman. Si tuviera el Hospital Victorino Santaella, que fue una reliquia que teníamos hace 20 años, no, esto está en el suelo. La gente comiendo basura en la calle que los Teques es impresionante. Pero hay un dicho que dice que a ellos no les duele, porque puñalada en cuerpo ajeno no duele. Bueno, para mí quien comete un delito, lo comete. Si el que se roba un teléfono celular, un móvil, es tan ladrón como el que se roba un bolígrafo, como el que se roba el presupuesto de la nación, el presupuesto para hacer un puente, para construir un hospital. Esas calificaciones las tiene el Código Penal. Sí, ladrón es ladrón. Yo creo que el señor dice una consideración política en este sentido, que por lo menos el delincuente arriesga la vida, mientras que el que trafica con los dólares, ¿no? Que el mismo, o el que trafica con destruir el país, ni siquiera arriesga eso, pues, ¿no? Entonces había como una especie de etos interesante, aunque tienes razón. Ahí Sí, bueno, fíjate, tenemos un oyente, Débora Puerta, que nos dice, no es cuestión de dudar, recuerda que orientar y documentar es vital. Fíjate, yo estoy de acuerdo con ella y nosotros tenemos que hacer ese trabajo, y quiero hacer un comentario al respecto. Cuando hay una contraposición entre dos sistemas, donde un sistema tiene como objetivo su propia permanencia a través de la acumulación incesante de poder, mientras que otro sistema tiene como búsqueda el servicio al ciudadano,
donde el primero lo llamamos socialismo o comunismo, el segundo lo llamamos democracia, no cabe mucho la pregunta de que cuál TSJ es, cuál no es, si es 16, es 32. Y la razón es la siguiente. Más allá del tema institucional, los sistemas sociales y políticos están ahí para procurar el desarrollo de sus sociedades y no para destruirlas. Por lo tanto, si bien podríamos entrar en esa diatriba, como tú muy bien hiciste el comentario, de orden leguleyo, pero no legal, todo sistema, éticamente hablando, que está ahí solamente con el objetivo de destruir a la sociedad, no es un sistema al cual uno tenga que darle el beneficio de la duda, sobre todo después de 20 años. Entonces, yo creo que la Asamblea Nacional, si bien lo hizo quizás no de la manera deseada, no de la mejor forma, cuando designa un Tribunal Supremo, o sea, el mensaje es bastante claro, bastante sencillo. Punto, exactamente. Hay un sistema que está buscando defender las leyes y la Constitución, que en este momento están vigentes, mientras que hay otro conjunto de instituciones que lo que están es preservándose en el poder. En ese sentido es que yo creo que hay que entender qué significa el TSJ legítimo y cuál es el que no lo es. Que algo sea legítimo o no tiene que ver con la capacidad que tienen las instituciones de servir al pueblo, pero de servirlo de verdad, no desde el egoísmo de la apetencia del poder, sino desde la búsqueda de que el otro, de que la sociedad se desarrolle, y ninguna sociedad se desarrolla con el hambre, con la carencia de enfermedades, con la incapacidad de comprar comida, o de que tú por más que estudias y que por más que trabajes eres cada día más pobre. Eso no es servir a la sociedad. Nos vamos a la pausa, perdón Eric, pues tenemos que ya un minuto nos hemos pasado, con este comentario de Magualida Campings. Thaís Peñalver, Eric del Búfalo, Daniel Barnaghi. Serrat decía, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Ojalá esta sí tenga remedio más pronto que tarde. Gracias por sus conocimientos. Ya volvemos, amigos, con el último espacio de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Ciudadano, conoce tus derechos. La convivencia social se garantiza con un correcto ejercicio de la ciudadanía en la vida cotidiana de toda comunidad, porque todo ser humano tiene derecho a una vida digna. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @rcr750, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @rcr750. Continuamos en Buen Provecho. Estamos ya en nuestro último segmento y sí, se nos hizo corto. Siempre que viene Eric del Búfalo se hace corto. Quiero compartir con ustedes un tuit que nos acaban de escribir. Nat nos dice, si yo fuera patrocinador de RCR, pagaría para que dejaran los micrófonos encendidos en las pausas cuando Eric del Búfalo va a Buen Provecho con Thaís Peñalver y Daniel Barnaghi. Hablando de patrocinios, me toca leer los créditos de la estación. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de la producción Willy Cercaya, en la producción Juliet Córdoba, en los controles César González, en la conducción la doctora Thaís Peñalver y este servidor Daniel Barnaghi. Se han comunicado con nosotros a través de los mensajes de texto 3456, que tiene un valor de $1 más básico más IVA, a nuestra cabina, que ya saben el número, 4829750, pero también nos pueden enviar Twitter al Twitter de la emisora @rcr750. Les pido por favor que nos sigan monitoreando por nuestras redes y la plataforma digital rcr.tv. En Periscope nos consiguen en rcr750 y en Facebook Live mediante la cuenta rcr750. Eric, elecciones, votaciones
¿De qué estamos hablando? Es importante hablar de esta charada de la Asamblea Nacional Constituyente, que ciertamente discutíamos con los micrófonos apagados, por cierto, un chisme, si eran falsas, no eran falsas, y bueno, aquí hay una pequeña discusión, porque efectivamente son falsas en un sentido, pero dejan de ser falsas cuando la gente lamentablemente lo cree, ¿no? O sea, tienen una eficacia real, aunque la mentira tiene una eficacia real. Yo pienso que lo que no hay que caer es en el dilema de votar o no votar. Si usted tiene ese dilema, ya usted perdió, porque el dilema está antes. El dilema es si esto es una elección o no es una elección. Si usted cree, una elección entendido como es una elección libre, así donde su voto va a elegir algo, no simplemente va a conectar un delito, ¿no? O va a estampar, o va a ser cómplice de un delito. O simplemente votar por votar, no elegir. O votar sin elegir no es votar, por eso digo, es rubricar una farsa, ¿no? Déjame hilar dos cosas a partir de un comentario que me acaba de llegar. En tu opinión, ¿la Asamblea Nacional está en desacato? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta... No, ¿cómo es eso? Es absurdo. Es un absurdo. O sea, pero yo creo que es importante explicar por qué no está en desacato. O sea, primero, la Asamblea Nacional no está bajo el poder de ningún TCJ. Eso es un absurdo. Ok. En segundo lugar, me gustaría que tú le aclararas a nuestra audiencia qué significa, otra vez más, que unas, entre comillas, elecciones, para mí son unas votaciones, no es lo mismo, hayan sido convocadas por una cosa que es espuria, que es la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, ir a votar es reconocer la Asamblea Nacional Constituyente, cosa que no se puede reconocer porque es absolutamente, no solamente es espuria, es un atentado, es el atentado más profundo a toda la institucionalidad venezolana. De hecho, la mera existencia supone que está suspendida un poco la Constitución, porque ya niega la propia Constitución. Ya decir que hay una Asamblea Nacional Constituyente significa que la Constitución está suspendida a su mandato. Entonces, bueno, por eso que decía, la pregunta no es votar o no votar. La pregunta es si esto es una elección o no es una elección. Y si yo parto y llego a la conclusión de que esto es una elección, tengo que llegar también a conclusiones terribles. Sí. Empezando porque yo soy cómplice de esta situación. Porque si yo voy a conectar este crimen, este delito, yo tengo que decir también que, bueno, que entonces lo que está pasando es yo me he vuelto partícipe de mi propia desgracia. Y la tiranía ha sido muy astuta en ponernos falsos dilemas para hacernos copartícipes de nuestro propio sufrimiento. Y lo que pasa es que ya después de 20 años no podemos seguir en la misma lógica de autodegollarnos. Esa es mi principal inquietud. Fíjate, yo quiero tomar tu palabra para que te cierre el programa con lo siguiente. Estábamos hablando de lo que sí es falso o no es falso, y a mí me interesa mucho que tú cierres el programa con lo que estabas comentando hace unos minutos, con esos micrófonos cerrados. ¿Sobre qué? Sobre que si los dilemas son dilemas reales o son dilemas falsos. Sí. Duele mucho, realmente. Duele, conmueve, pero es que duele en el alma. Que casi 20 años después de habernos arrebatado el país con sus instituciones, con sus valores, con sus principios, que tantos hayan dejado la vida a lo largo de estos años, la libertad, que tantos hayan sido perseguidos política e ideológicamente, que tantos hayan sido despojados de sus bienes, de sus empresas, de sus hayan comercios. emigrado. Bueno, al final iba a ir con eso, que se nos haya ido la Venezuela que construya Venezuela. Esas élites que construyen a los países, los profesores universitarios, los jóvenes recién graduados, la gente que realmente levanta los pilares de una nación, porque una nación es eso, es su gente, es grande porque su gente es grande, es muy pequeña cuando su gente es muy pequeña. Esa Venezuela empequeñecida, que hoy duda de ir a unas elecciones, eso a mí me duele y me conmueve. ¿Qué es lo que realmente es falso aquí? ¿Es falso que quieran al país? ¿Es falso que tengan arraigo, sentido de pertenencia? Aquí hay una comodidad absoluta, hay una doble moral que ha sido el bastión principal de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Aquí hay gente que vive en unas burbujas, mientras los niños mueren, mientras los niños hacen vigilia a las puertas del JM de Los Ríos porque no tienen medicamentos para curar su cáncer. ¿Dónde está Venezuela en este momento? ¿Tiene un dilema para ir a votar o no votar cuando esas elecciones no solamente las ha convocado la Asamblea Nacional Constituyente, sino Nicolás Maduro las ha impuesto para coronarse? Y no hay ningún candidato de oposición, por cierto. No, sí, no hay.
Pero no, ni tampoco hay diputados. Ayer hubo diputados. Como lo dice aquí nuestro amigo José Martínez, elección convocada por una ilegítima ANC sin primarias con 3 candidatos investigados por corrupción, presos políticos y con clientelismo, compra votos. Exacto. Yo creo que a la ciudadanía, a los venezolanos, a los que quedamos aquí, nos toca también. Nos toca decidir qué es lo que queremos. Eric, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Eric. Siempre bienvenido. Servicio público, antes de irnos. Leandro Freitas solicita Catapresan, Atenolol. Llámelo al 0414-033-9034. Los niños de Venezuela que están naciendo, los que van a nacer, los que han nacido hace unos meses, no tienen sus vacunas. ¿Eso le duele al pueblo de Venezuela? La leche para alimentarlos no llega. La lata de leche para alimentar a un bebé cuesta $50. Los padres no tienen para comprarla. Aquí no hay país. Yo le invito a muchos a que salgan de sus burbujas, porque créanme, la burbuja del carro, la casa, el trabajo y estar los fines de semana más o menos desconectados, esa burbuja estalla. Y cuando caigan, van a encontrar lo que no les va a gustar. Que tengan todos una feliz tarde y muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR